Listo, buenas tardes, mi nombre es Alfonso Quintero, ID 794-188, Universidad Cooperativa de Colombia, MBZ, del curso de farmacocinética y farmacodinamia del profesor Joan. El día de hoy les vengo a hablar sobre un tema sobre la farmacocinética, enfocada directamente en el ADME, que hace parte de la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, en las cuales cada una de estas vamos a explicar paso a paso su proceso, qué factores pueden influir en sus procesos y cómo se pueden ver afectados. También vamos a tocar la parte que viene siendo algunos conceptos y pues hablando cada vez más entrando en esto, en el cual pues vamos a empezar dando a conocer pues como tal la farmacocinética. La farmacocinética pues es el estudio de cada uno de los procesos por los cuales el fármaco es sometido dentro del organismo. Como sabemos, pues la palabra fármaco de la cinética es refiriéndose a la arruga y kinesis es refiriéndose al movimiento. Por eso pues se dice que es el estudio que estudia los procesos que vive el fármaco dentro del organismo. Por lo cual se debe tener muy en cuenta pues dos cosas. Primero, la acción farmacológica que hace el fármaco, que es lo que se estudia. La acción farmacológica viene siendo es el proceso por el cual el fármaco posee la capacidad de modificar la funcionalidad de un tejido del organismo. Y ya también el efecto farmacológico, que ya sería contrario a ese, que como tal es la manifestación clínica observable que se puede ver de la acción del fármaco. Para todo esto pues se debe tener muy en cuenta también diferentes tipos de acción de farmacológica, pues ya que hay acciones farmacológicas de estimulación, depresión, reemplazo, antiinfección y también pues de irritación, en las cuales pues las formas de acción de estas pueden ser localizadas, que es en una zona en específico donde el efecto del fármaco va a ser en esa zona y no se ve involucrada circulación sistémica, y también la forma de acción sistémica, la cual esta se afecta en circulación sanguínea al 100%, y también indirecta, que es cuando se aplica en una zona en específico y pues esta hace su acción en una zona distinta a donde se hizo la aplicación. Pues se debe tener en cuenta pues también ciertos efectos adversos que se pueden llegar a presentar pues en la cinética de un fármaco, en el cual se puede haber intolerancia, se puede haber alergia, puede haber idiosincrasia, que la idiosincrasia es la respuesta anormal del fármaco en un paciente en específico. También efectos secundarios, efectos colaterales que son después pues, de la toma de estos medicamentos. Bueno, ya avanzando un poco más en el tema, pues vamos a entrar ya en la primera parte del ADME, que vendría siendo la liberación, en el cual pues debemos tener muy en cuenta la biodisponibilidad de cada uno de los fármacos, que viene siendo la biodisponibilidad en el tema de la farmacología. La biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco el cual llega inalterado hasta la circulación sistémica, es decir, que este no ha sufrido por ninguna alteración, ya sea con líquidos gástricos, a nivel intestinal o de pronto unión a proteínas plasmáticas en el torrente sanguíneo o a nivel del hígado también, las cuales pues para mencionarles y entrando los más al tema, la unión a proteínas plasmáticas pues nos favorece en parte si se equilibra una unión a proteínas plasmáticas del 100%, va a ser de que la biodisponibilidad del fármaco sea menor, debido pues a que este va a obtener un peso molecular mayor y se va a quedar en el torrente sanguíneo y no va a poder ser absorbido ni distribuido por los diferentes tejidos corporales que debería para hacer su acción. Por eso debemos tener muy en cuenta el efecto de primer paso. ¿Qué viene siendo el efecto de primer paso? El efecto de primer paso viene siendo una biotransformación a nivel hepático que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación sanguínea. Que debemos involucrados mucho en esto y cómo podemos evitar el efecto de primer paso. Bueno,
para evitar el efecto de primer paso y evitar una inactivación del fármaco o una biodisponibilidad baja, debemos tener muy en cuenta las vías de administración. ¿Qué vías de administración? Tenemos las vías de administración enterales, que vienen siendo las que hacen parte del sistema gastroentérico. ¿Cuál es el sistema gastroentérico? Viene siendo boca, esófago, estómago y intestino, en el cual pues se puede ver una baja biodisponibilidad porque en este caso se sufre el efecto de primer paso. También en vía oral, debido pues a que pasa por medio del intestino, se posee una biodisponibilidad del 50%. También se ha tenido muy en cuenta una vía la cual no es muy frecuentada, pero se ha utilizado mucho, la vía sublingual, la cual al leerlo y al enterarme me sorprendí mucho saber de que esta vía sublingual va por debajo de la lengua y por fármacos los cuales sean de una fácil degradación o que tengan un bajo peso molecular, pueden pasar por medio de los vasos sanguíneos que están por debajo de la lengua, lo cual va a hacer de que llegue a circulación sistémica más rápido, al igual que intravenosa, en el cual va a haber una biodisponibilidad del 100%. También tenemos las vías rectales, en la cual pues esta vía rectal posee una baja biodisponibilidad porque al igual de las vías del gastroentérico pues tiene contacto con el intestino, por el cual este puede llegar a sufrir efecto de primer paso o puede ser eliminado en pacientes los cuales sufran pues diarreas. Ahora ya entrando en las vías parenterales, estas vías en las cuales no sufren el efecto de primer paso, en las cuales hacen parte estas: la vía intraarterial, la cual se aplica en zonas localizadas con neoplasias. Tenemos la vía intravenosa, la cual posee una efectividad y biodisponibilidad del 100%, la cual se aplica directamente en la vena y llega a circulación sistémica. Tenemos la vía subcutánea, la cual se aplica en la piel y esta se recomienda aplicarse ya sea en el brazo o en la nalga. Esta posee una biodisponibilidad y efectividad del 25%. Ya vamos ahora con la vía intradérmica, la cual se aplica directamente en la dermis y esta se pueden aplicar diferentes inyectables o soluciones. Y tenemos también la vía intramuscular. La vía intramuscular, la cual se aplica directamente en el músculo, la cual posee una biodisponibilidad del 75%. Esto para introducirlos un poco más en el tema y verán los diferentes factores que pueden afectar la biodisponibilidad de un fármaco y cuáles serían las vías de administración más recomendables para en casos de urgencia. Digamos, en caso inmediato se aplicaría por medio intravenosa, o del caso mediato, o sea, de que se pueda demorar un poco y necesitamos pues de que llegue, digamos así, sea el 50% del fármaco en un tiempo en específico, pues sería por vía oral. Ya entrando, ahora vamos a hablar sobre la liberación. La liberación, que viene siendo pues el conjunto de procesos por el cual describe la salida del principio activo del fármaco, de su forma farmacéutica, hacia la de administración, en el cual pues es la salida del fármaco de su presentación farmacéutica, ya puede ser cápsulas, tabletas, en el cual sale su principio activo, que es una sustancia activa de la cual posee la capacidad de hacer una acción o efecto farmacológico en un organismo, en el cual pues se debe tener muy en cuenta dos cosas. La forma farmacéutica de se compone de dos cositas: se compone de los excipientes y del principio activo. El excipiente es una sustancia no activa con acción no farmacológica, pero que tiene una importancia muy grande en el caso de los fármacos, debido pues a que nos da la composición química y estructura por medio de sabor, color, estructura, tamaño, peso molecular, en el cual pues se deben tener muy en cuenta las diferentes formas farmacéuticas de estos, debido pues a que
dependiendo su forma farmacéutica, va a ser mejor su liberación y pues también los cuidados de estos, debido pues a que hay diferentes formas tales como disoluciones, hay lubricantes, los cuales lo que hacen es proteger al fármaco antes de llegar a su lugar de efecto o de liberación, en el cual este va a permitir hacer su acción de forma correcta. Vamos a tener las formas farmacéuticas sólidas, semisólidas y líquidas, en las cuales en las sólidas vamos a tener tabletas, cápsulas y diferentes pastas. En las semisólidas vamos a tener remas, ungüentos, los cuales van a estar adheridos a la piel con mayor adherencia, debido pues a que estas son rasas, y pues en la piel tenemos ciertas rasas de las cuales van a hacer de que su durabilidad en este va a ser mayor. También tenemos ahora los líquidos, los cuales vienen siendo como soluciones inyectables. También vienen siendo los jarabes, los cuales pues son de más fácil administración, debido pues a que estos son de vía oral, y pues también su efectividad puede ser mayor, ya que estos poseen un peso molecular muy bajo, se disuelven fácilmente en el torrente sanguíneo y van a poder llegar a lugares más pequeños que los que no podría pasar pues las tabletas, debido pues a su gran tamaño molecular y su gran peso. Listo, ya continuando, vámonos ahora por el tema de en la liberación seguimos también pues por los procesos de liberación de los fármacos. Debemos tener muy en cuenta que los procesos de liberación que tienen el fármaco se dividen en tres. Tenemos la difusión, que sería cuando el fármaco se mueve libremente de su forma farmacéutica hacia el sitio donde va a ser absorbido. También tenemos la fusión. La fusión, que esta es cuando el fármaco tiende a unirse a un sitio donde va a ser liberado. Y pues la disolución, que es cuando un fármaco, el cual forma de una parte de una solución acuosa, las cuales se añaden a muchos fluidos biológicos. Esto ya sería por una formulación de vía oral, como había mencionado anteriormente, debido pues a que estos poseen una mayor digamos, el transporte de estos, ya que llegan de mejor forma a lugares más pequeños. También se debe tener pues de que la forma farmacéutica se debe tener muy en cuenta pues de que pueden ser en distintos sitios anatómicos, como mencionaba, digamos, si va a llegar al sistema gastrointestinal puede de tener el efecto de primer paso. Si va a llegar al estómago, pues hay en algunos fármacos los cuales poseen una cubierta entérica, la cual esta cubierta entérica lo que hace es degradarse solo en ciertos pHs ácidos. Y pues también en la piel, en la cual pues como había mencionado, estos fármacos deben traspasar una barrera, la cual pues los va a permitir entrar y pues se van a adherir a estos debido pues a que la mayoría de ungüentos, o sea semisólidos, remas, hacen de que se añadan a la piel directamente. Listo. Entrándonos ya más en tema de la absorción, vamos a hablar sobre la absorción. La absorción viene siendo un proceso por el cual mediante el fármaco pasa de la vía de administración hasta la circulación sanguínea. Es decir, que es cuando el fármaco ya libera su principio activo, este llega desde su administración y va a ser de una vez su presencia en el torrente sanguíneo. Por este proceso, el fármaco deberá penetrar las membranas celulares. Estas están compuestas por colesterol, proteínas y fosfolípidos. Se debe tener muy en cuenta de que el colesterol es altamente liposoluble, las proteínas y el colesterol vienen siendo los blancos dianas o los órganos blancos principales para los fármacos. También de que se debe tener muy en cuenta de que algunos fármacos, los cuales están mayormente ionizados, van a tener una dificultad mayor en pasar la barrera o membrana celular o barrera hematoencefálica, debido a pues que estas moléculas son de gran tamaño molecular y no van a pasar con facilidad. Si son no ionizadas, su paso va a ser mucho más facilitado por medio de estos conductos. Ya entrando más en los temas de qué factores pueden llegar a modificar la absorción de los fármacos, vamos a hablar sobre la solubilidad,
¿Qué vendría siendo la solubilidad? La solubilidad es la capacidad en la cual el fármaco puede distribuirse, puede eliminarse por medio del torrente sanguíneo y de los tejidos, de los tejidos corporales o células de los tejidos corporales, en el cual se va a tener en cuenta la solubilidad. Si son liposolubles, estos poseen un menor peso molecular y un menor tamaño molecular, por lo cual su absorción va a ser mayor. Y los irresolubles, que si poseen un menor peso molecular, pues se va a permitir el paso de estos. Si estos no poseen un peso molecular, digamos, bajo, pues va a tener una dificultad en esto, debido pues a que se va a haber influenciado de que no se va a poder pasar la barrera con mucha facilidad. Ya entrando más pues en la circulación sanguínea, digamos, el flujo sanguíneo, si es mayor, la absorción va a ser mayor, debido pues a que el fármaco va a llegar a todas las partes del torrente sanguíneo. Si hay un menor flujo, pues la absorción va a ser menor porque no va a llegar a otros lugares. También se debe tener en cuenta pues lo que ha hecho el tamaño de las moléculas, debido pues a que si es de alto tamaño molecular, pues no va a permitir pues su paso, y son de menor tamaño, pues va a permitir su mayor absorción, debido pues a que van a llegar a diferentes lugares. También pues de tener en cuenta la concentración en los ácidos básicos débiles, es más lenta su absorción, y en el caso de los ácidos bases fuertes va a ser más rápido y mejor. Ahora vamos a tocar un poco más el tema de los mecanismos de transporte, porque tenemos el mecanismo de transporte pasivo y el mecanismo de transporte especializado. El mecanismo de transporte pasivo viene siendo la difusión simple y la filtración o facilitada, en el cual pues en la difusión simple y en la difusión facilitada no utilizan ATP, o sea, no necesitan energía. Esos utilizan o van a favor de la gradiente de concentración. Y en el transporte especializado ya está la difusión facilitada y el transporte activo, los cuales necesitan energía para utilizar esta misma, para poder hacer este proceso. Y el transporte de proteínas, en el cual pues si hay un mayor flujo, pues mayor va a ser su absorción, un menor peso molecular, pues va a ser mayor su absorción. Pues ya lo que había mencionado, pues la formulación de cada una de estas, digamos en el caso de una formulación sólida, va a ser mucho más demorada su absorción, ya de que las tabletas, cápsulas y estas se demoran, y a veces por su tamaño no van a llegar a los lugares deseados donde va a ser su acción. Y en el caso de los líquidos, su absorción va a ser mucho más rápida y eficaz debido pues a su transporte. Listo. Ya entrando los temas como la distribución, vamos a hablar más sobre la distribución. La distribución. Este viene siendo un proceso por el cual el fármaco, proceso en el cual el fármaco es distribuido, y este va a distribuirse desde el torrente sanguíneo hacia las células de los tejidos corporales, en el cual también se puede llegar a sufrir el fenómeno de la redistribución. ¿Qué pasa en el fenómeno de la redistribución? De que en vez de hacer su proceso como es debido, o sea, distribución que llega a torrente sanguíneo y este pasa hacia las células de los tejidos corporales, este lo que hace es redistribuirse de forma inversa de los tejidos de las células corporales o células de los tejidos corporales, se vuelve hacia el torrente sanguíneo y se vuelve a redistribuir en cada uno de estos. ¿Qué podemos tener muy en cuenta en el tema de la distribución? Hay fármacos los cuales llegan de forma inactiva, los cuales son conocidos como profármacos. Estos profármacos son los cuales estos profármacos son los cuales llegan inactivos hacia el organismo y deben ser metabolizados para ser activados. En el caso de algunos fármacos ya vienen activos y se metabolizan es para ser inactivados. Bueno, ya entrando más en materia, pues tenemos de que el fármaco es el que llega al torrente sanguíneo. Desde su llegada al torrente sanguíneo, este puede irse hacia diferentes órganos o tejidos de estos órganos, como el corazón, el cerebro, el pulmón,
el hígado, el estómago y los riñones, los cuales, pues estos al ser transportados por medio del torrente sanguíneo son por medio de la unión a proteínas plasmáticas. Como ya mencionado anteriormente, la unión a proteínas plasmáticas es muy importante. Debido pues aquí, si no hay una unión a proteínas plasmáticas, el transporte de estos fármacos no va a existir, por lo cual el fármaco llega al torrente sanguíneo, pero no se va a ir hacia ningún lado. Ya luego de unirse a las proteínas plasmáticas, tales como la albumina, tenemos la glicoproteína ácida, la beta-lipoproteína y tenemos la globulina de unión a esteroides, las cuales, pues digamos, en el caso de la albumina, la cual está mayor presente en el torrente sanguíneo y también en el hígado, se tiene muy en cuenta, ya que esta también se junta con la proteína G, la cual pues esta es una de las mayores transportadoras y se tiene muy en cuenta pues la unión a esta, debido pues a que se presentan pues algunas susceptibles, tales como pues pueden ir siendo el diazepam, el ibuprofeno. Las otras que son no tan susceptibles que vienen siendo la warfarina, el ácido sinómico, y el número uno, que ya no son más resistentes, viene siendo la lidocaína. Ya en el caso de las lipoproteínas ácidas, estas le fascinan más los fármacos ácidos, y en el caso de las beta-lipoproteínas le fascinan los fármacos básicos también. Ya en el caso de la rubulina de unión a esteroides, esta prefiere el cortisol o esteroides. Se tiene en cuenta de que cuando la unión a proteínas plasmáticas y son depositadas en algún órgano debido a su unión al 100%, esas se pueden degradar de una forma gradual, o sea, poco a poco, en el cual su efecto va a ser mínimo en el paciente, pero va a ir liberando estos efectos farmacológicos. También se tiene en cuenta de que la llegada de torrente sanguíneo hacia cerebro, o sea, sistema nervioso central, pues se posee un líquido encefalorraquídeo, ¿no? El cual tiene una barrera hematoencefálica, la cual sus cavidades son muy estrechas, es muy reducido este paso, por el cual pues no va a tener un paso a moléculas de gran tamaño o peso molecular. Esta barrera hematoencefálica le da paso solo a moléculas pequeñas, moléculas las cuales no sean muy ionizadas, las cuales estas no pueden penetrar en el cerebro, ya que si llegan a estas pueden llegar a presentar ya sean efectos tóxicos al nivel del cerebro. También se puede tener en cuenta debido pues a su carga eléctrica, pues puede haber una reproducción electrostática, su tamaño molecular y pues la falta también de los transportadores. Vamos a poner unos ejemplos en los cuales, digamos, en el caso de un paciente el cual posea una deshidratación alta, va a tener un nivel de agua muy bajo en el organismo, por lo cual el volumen de distribución de este va a ser menor. Ya porque, como sabemos, la distribución de los fármacos va de torrente sanguíneo hacia los líquidos de los líquidos celulares de los tejidos corporales, es decir, de que no se va a poder transportar desde el torrente sanguíneo, es decir, de que los niveles de concentración plasmática del fármaco en sangre van a ser mayores, lo cual puede llegar a producir reacciones adversas de estos fármacos. También, pues ya en un caso, digamos, de una persona obesa, la cual posee pues un nivel de agua mucho más alto que una persona deshidratada y delgada, pues va a tener un volumen de distribución mayor, lo cual nos va a permitir de que la acción del fármaco sea aún mayor debido a que se va a distribuir, y la concentración plasmática va a ser disminuida totalmente debido pues a que el fármaco ya salió de torrente sanguíneo y ya está realizando su acción en las diferentes zonas localizadas. También, pues, hablando un poco más, digamos, sobre los depósitos de los fármacos, pues se debe tener muy en cuenta de que algunos fármacos son los cuales se unen a ciertos tejidos, órganos, estructuras, tales como las tetraciclinas. Estas tetraciclinas vienen uniéndose ya sean en los dientes o en los huesos. Tenemos la digoxina, la cual esta pues se puede unir al corazón, hígado o riñón, y tenemos los metales pesados. Estos metales pesados se unen principalmente al riñón, hígado y el vaso.
en los cuales pues estos, como había mencionado, se depositan y pueden irse dando poco a poco, causando una acción farmacológica en el organismo. Continuando, pues diferentes factores que pueden afectar la distribución, pues es el tamaño del órgano. Si el tamaño del órgano es mayor, su distribución va a ser mayor, debido pues a que la capacidad que tenga el órgano va a ser lo que nos permita ver la distribución que puede alcanzar este. Tener muy en cuenta, digamos, cosas como el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es muy importante debido pues a que al tener un mayor flujo sanguíneo va a hacer de que haya una mayor exposición del medicamento debido a su transporte. Pero si es continuo, muy rápido, el efecto del fármaco, la duración de este va a ser reducida debido pues a que va a salir de la circulación sistémica. Ya si tenemos un menor flujo sanguíneo, vamos a tener un efecto del fármaco mayor, o sea, lo cual nos va a favorecer debido pues a que la duración de este efecto va a ser alta, lo cual es lo necesario, ya sean los temas en los cuales necesitamos una acción, digamos, analgésica en un paciente durante un tiempo largo. Si este paciente posee una circulación sanguínea un flujo sanguíneo muy rápido, muy alto, va a hacer de que la analgesia se le pase rápidamente y vamos a necesitar aplicar varias dosis continuamente. También tener muy en cuenta pues lo de que viene siendo las proteínas plasmáticas. Digamos, la unión a proteínas plasmáticas al 100% causa una inactivación totalmente. Si esta se une equilibradamente, va a permitir de que cierta biodisponibilidad del fármaco llegue al torrente sanguíneo inalterado y va a ser su acción farmacológica. También se debe tener muy en cuenta la solubilidad de estas. Digamos, en el caso de las liposolubles, como ya hemos mencionado anteriormente en la absorción, un menor peso molecular va a favorecer una mayor absorción. Al igual de las liposolubles, en este caso va a favorecer, se absorbe mayormente en el intestino, posee una capa de fosfolípidos, los liposolubles, y estos se dan principalmente en la bilis, lo cual nos va a favorecer a la eliminación ya sea por medio de heces y por medio de la orina, el cual disuelve y degrada muy fácil la distribución de heces, es las vitaminas A, D, E y K, anestésicos y diferentes antibióticos, los cuales se eliminan por heces y orinas. Y tenemos los hidrosolubles, ya de que estos se dan principalmente es por el agua, por lo cual va a tener un menor distribución si hay un peso molecular alto, en el cual pues estas se eliminan solo en el riñón, es decir, por eliminación renal, por la orina. Esta poseen pues 2 capas de fosfolípidos, lo cual pues eso no le va a permitir el paso por la barrera. Agregando de que los liposolubles, pues a pesar de que estos tienen la mejor absorción, mejor distribución y mejor eliminación, ya pues de que estas se derraman fácilmente por lípidos, es decir, por aceites o grasas, y se pueden eliminar directamente en las heces, ya de que estas son las que principalmente captan este tipo de cosas. Ya entrando más, vamos a hablar un poco más ya del tema del metabolismo y de la eliminación, que es lo que vendría haciendo el aclaramiento. El aclaramiento lo que viene siendo es la medida o velocidad de eliminación del efecto farmacológico en el organismo, lo cual se hace por medio del metabolismo. El metabolismo es un conjunto de procesos enzimáticos en los cuales el fármaco es sometido a una biotransformación, la cual va a originar a los metabolitos. Los metabolitos es como el hijo del fármaco madre, los cuales en algunas ocasiones pueden llegar a tener una acción farmacológica aún mayor que la de los otros, por lo cual se debe tener muy en cuenta esto, ya que la buena biotransformación del fármaco a metabolitos va a favorecer a la solubilidad de eliminación de. Bueno, como estábamos hablando, pues la biotransformación de estos va a favorecer a la conversión del fármaco a metabolito, lo cual va a favorecer a su solubilidad, haciéndolo más fácil de eliminar. Todo esto sucede a nivel hepático, es decir, en el hígado, en el cual actúan a nivel de los microsomas, el citocromo 450 y el citocromo 3A4, en el cual pues cada uno de estos
vienen actuando en diferentes fases metabólicas, en la cual pues vamos a hablar principalmente de la fase 1 en este caso, que a lo cual corresponde a diferentes reacciones no sintéticas en las cuales las reacciones químicas intervienen conduciendo ya sea a la inactivación o activación de un fármaco, en el cual pues actúa el citorromo 3A4, el cual es el encargado de metabolizar el 50% de los fármacos conocidos hasta hoy en día, en el cual vamos a pasar por diferentes fases de metabolismo a nivel de retículo endoplasmático, donde vamos a ver la oxidación, reducción y la hidrólisis. En el caso de la oxidación tenemos el actuar de las oxidasas, las cuales pues esta puede ser la adición de una molécula de oxígeno o pérdida de una molécula de hidrógeno. Tenemos la reducción, que viene siendo en las cuales actúan las reductasas, la cual puede ser la pérdida de una molécula de oxígeno o adición de una de hidrógeno. Y ya en el tema de la hidrólisis, donde actúan las esterasas, estas serían ya el tema de la descomposición por medio del agua, o sea, por medio de la orina, en el cual pues cada una de estas enzimas que actuaron en estas van a favorecer en el metabolismo de cada una de las sustancias farmacológicas. Ya en la fase 2 de metabolismo tenemos ya lo que viene correspondiendo a las reacciones sintéticas. Se me olvidó mencionarles en la fase 1 que aparte del citorromo 450, las cuales pues hacen parte del sistema macrosomal P450, que es un proceso de metabolismo, ya que estas son las enzimas encargadas de la metabolización de los fármacos. También actúan el alcohol deshidrogenasa y el aldehído deshidrogenasa, los cuales hacen parte del proceso metabólico de los fármacos de fase 1, lo cual pues quería mencionarlo ya que es muy importante tenerlo en cuenta, ya de que si alguno de estos se mira alterado o inhibido, puede causar una disminución en la metabolización del fármaco, aumentando las concentraciones plasmáticas, provocando algunas reacciones adversas y hasta tóxicas en el paciente. Ya volviendo ya a la fase 2, lo cual corresponde a reacciones sintéticas, en las cuales las reacciones químicas intervienen, ya sea conduciendo a la inactivación del fármaco. En esta vamos a ver un proceso el cual lo llamamos conjugación. En la conjugación, ¿qué es lo que sucede? El fármaco o droga, como lo quieran llamar, se puede combinar con una sustancia del mismo organismo, tales como el glucorónico-transferasa, el acetiltransferasa, el metiltransferasa y el sulfato-transferasa, los cuales hacen parte, digamos, para decirlo de formas más sencillas, tenemos los acetilos, los metiles, tenemos los glucorínicos y tenemos las sulfatasas. Cada una de estas sustancias, ¿qué es lo que hace? Nos puede favorecer ya sea en la eliminación por vía renal, ya se lo dice su misma palabra, por medio de la orina, o también en la actividad farmacológica, causando un aumento o disminución en esta misma actividad. Bueno, ya entrando y ya teniendo claro las fases metabólicas que debe sufrir el fármaco para tener una buena biotransformación y llegar a tener una buena solubilidad para su eliminación, vamos a hablar sobre algunos factores que influyen mucho en la biotransformación, por lo cual vamos a hablar sobre la inducción enzimática, la cual es muy importante, porque al tener una exposición alta a fármacos, necesitamos que estos posean una biotransformación mayor para convertir a metabolitos. También pues vamos a necesitar una actividad enzimática, es decir, de la familia del citorromo 450, y esto nos va a permitir de que la biotransformación sea alta y se metabolicen estos fármacos, causando de que la cantidad de fármacos que hacen efecto sea disminuida. ¿Qué sucede cuando hay una inhibición enzimática? Lo que pasa es que
la misma exposición a fármacos y una actividad enzimática baja va a causar de que no haya citorromo que ayude a hacer el metabolismo, o sea, la biotransformación del fármaco a metabolito, lo cual al no haber biotransformación, pues va a hacer de que el fármaco siga igual ejecutando su acción, aumentando estas concentraciones, lo cual puede llegar a ser contraproducente con nuestros pacientes, debido pues a que concentraciones muy elevadas a las dosis indicadas, ya sea por un cambio en la farmacocinética debido pues al consumo de alimentos, o ya sea la interacción con otro fármaco, como en casos de la warfarina con la torvastatina, la cual inhibe el citorromo 3A4, lo cual no permite su metabolismo, y lo que va a causar es que se hagan niveles de warfarina mucho más altos a concentración plasmática, provocando pues digamos hemorragias, por lo cual por eso debemos tener muy en cuenta estos factores como la actividad enzimática en el tema de metabolismo y la biotransformación de estos. También se debe tener muy en cuenta factores como la edad, digamos, en pacientes como bebés o ya personas adultas de la tercera edad, a estos por tener esos niveles ya de edad, a veces no se le han desarrollado algunas enzimas, las cuales pues van a tener una actividad enzimática al nivel del hígado mucho menor, lo cual va a hacer de que las vías medias de los fármacos suministrados a ellos sean aún más largas, lo cual puede llegar a alterar debido pues a que imagínense de que necesitamos darle a un niño, a un bebé, un fármaco y saber de que la eliminación del fármaco de su organismo va a ser tardada debido pues a su actividad enzimática baja. También debemos tener en cuenta pues el sexo, el género de la persona, debido pues a que digamos en nosotros los hombres poseemos la hormona testosterona, una hormona la cual nos ayuda digamos en la reproducción de nosotros, características masculinas, identificación del sexo, y esto debido a poseer testosterona poseemos una actividad enzimática alta, lo cual vamos a poder biotransformar fármacos a metabolitos de una forma más sencilla y vamos a poder eliminar los fármacos de nuestro organismo. En el caso pues de las mujeres, estas al poseer el estradiol, una hormona muy importante ya sea para inducir al celo y pues también hacen parte del ciclo estral, lo cual pues va a permitir la formulación de diferentes ondas foliculares, favoreciendo la reproducción animal y características femeninas. Estas pues al poseer una menor actividad enzimática pues la eliminación de los fármacos va a ser menor, por lo cual al poseer esto, digamos en el caso de las mujeres, por eso vemos de que algunas veces sufren de diferentes irritaciones gastrointestinales o de diferentes cólicos, y esto por medio de los fármacos debido pues a que la eliminación de estos es tardada y va a producir efectos colaterales o secundarios en los pacientes. Y también tenemos el factor genético. En algunas personas es mayor la actividad enzimática y en algunos es mucho más baja, por lo cual pues esa actividad enzimática pues se debe medir ya pues para evaluar en qué pacientes va a ser mucho más fácil el metabolismo de algunos fármacos y en qué otros pacientes no lo va a hacer, debido pues a que estos pueden llegar a producir diferentes daños, lo cual no va a ser pues muy cómodo para nosotros, debido pues a que nuestros pacientes van a sufrir pues de una mala eliminación de estos, produciendo diferentes daños. Bueno, también pues se sabe que la biotransformación sucede a nivel del hígado, como ya había mencionado, y pues debemos tener muy en cuenta pues la irresolubilidad de los fármacos, también pues de que si hay un mayor peso molecular va a ser mucho más tardado eso. Bueno, ya entrando más en el tema de la excreción, o sea ya la segunda parte del aclaramiento del fármaco en el organismo, en el cual tenemos la excreción o eliminación. Esta es la eliminación definitiva del fármaco, en los cuales los hidrosolubles son mucho más fáciles de eliminar por medio de la vía de eliminación renal. La eliminación renal viene siendo la hidrofílica, es mucho más fácil para los fármacos hidrofílicos, ya pues de que a este depende es por medio de la presión arterial, flujo sanguíneo y filtración glomerular. Y ya en la excreción biliar, los cuales son los lipofílicos, que vienen siendo
los liposolubles, los cuales se pueden degradar por medio de lípidos, y hidrofílicos, que se pueden degradar solamente por medio del agua. Esos se eliminan por medio de la bilis y salen de la circulación y se absorben en el duodeno, en el cual estos se van a eliminar por heces o se reabsorbe también, ya que se puede volver a reabsorber o redistribuir como este mismo, como ya hemos mencionado, desde los tejidos corporales hasta circulación sanguínea. También tenemos la excreción por medio de saliva, que esta es hidrofílica y se puede solo con un pH alcalino, y tener en cuenta de que también esto puede llegar a producirnos un aliento ferroso. Este aliento ferroso puede llegar a dañar nuestra mucosa gástrica, produciendo pues daños no irreversibles, pero que sí nos pueden causar daño. También tenemos la excreción pulmonar. La excreción pulmonar, esta es mediante la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono, simplemente por el mismo medio de la exhalación de este. Y tenemos la eliminación hepático-biliar, pues que es la más importante, que ya había mencionado, pues que es por medio de la bilis, y la eliminación pues de diferentes otros líquidos. Tenemos la eliminación de la eliminación por medio de lágrimas, por medio del sudor también, y por medio de la leche materna, en el cual por eso debemos tener muy en cuenta, pues digamos, en el caso de las mujeres, de que la biotransformación de estas pueden ser influidos por medio del estradiol. El estradiol pues va a provocar de que no haya una buena biotransformación, no haya eliminación del fármaco, y al haber exposición del fármaco, digamos, en las mamas, pueden pasarle por medio de la leche materna al niño este fármaco, lo cual puede volverse tóxico para él. Y ya terminando este tema, digamos, tenemos ya lo que viene siendo la excreción dérmica, el sudor, el hidrofílico y el no ionizado, los cuales pues van a facilitar cada uno de estos pasos. Ya pues agregando algunos conceptos sobre la farmacocinética cuantitativa, en el cual pues tenemos los términos tales como la vía media, lo cual pues sabemos de que esto depende de la concentración del medicamento, es decir, de que desde que llega a su concentración máxima, esto va a causar una disminución al 50%, que vendría haciendo su vía media, que cuál es la cantidad mínima efectiva del fármaco en tiempo de horas. También tenemos pues el estado estacionario. Esto fue un tema del cual tuvimos muy en cuenta en clase, en el cual pues se alcanza este estado estacionario ya después de 4 o 5 vías medias de haberle suministrado un fármaco a un paciente. Tenemos también la concentración mínima efectiva, que vendría siendo pues el 50% del fármaco, el cual se consigue en el efecto farmacológico, y la concentración mínima tóxica, que es ya cuando el producto viene siendo tóxico. También tenemos tenemos el periodo de latencia, que viene siendo el periodo desde la administración hasta el efecto farmacológico, y pues tenemos la sumación pues de diferentes efectos en los cuales pueden dar un equilibrio, ya sea por la administración de diferentes fármacos. También pues tocando el tema de la bioequivalencia, en el cual es cuando dos fármacos tienen una forma farmacéutica distinta, pero proceden un mismo principio activo, un mismo lugar de efecto y una misma biodisponibilidad. Y ya en el tema de eliminación farmacocinética, vamos a tener la eliminación de orden 0, el cual es una eliminación constante gradual de este mismo, y tenemos la eliminación de orden 1, el cual posee una vía media mucho más corta, debido pues a que este depende de la concentración plasmática del paciente, por lo cual pues este se ha influenciado por esta. También pues debemos tener en cuenta, digamos, la ventana terapéutica. Esta ventana terapéutica que viene siendo ya los temas como tal de cuando se toma la vida media, se le aplica una segunda dosis para que tenga una nueva vida media, y esta no debe pasar el CMT. El CMT, que viene siendo pues la concentración mínima tóxica, que ya había mencionado, que es el producto que puede llegar ya a ser tóxico para el paciente. Y esta vendría siendo la ventana terapéutica. Ya para ir avanzando, pues vamos a explicar un poco de las interacciones que pueden llegar a sufrir por diferentes fármacos. También tener en cuenta de que estos fármacos, al administrarse ya sea con alimentos, también ya sea digamos con algunas bebidas o entre otras, pues pueden llegar a producir digamos unos efectos tóxicos en los pacientes, por lo cual pues se debe tener muy en cuenta
esto en las dietas y en pacientes los cuales pues habitúen esto en sus dietas. ¿Sí me entienden? Bueno, entonces, hablando más de los conceptos de farmacocinético y farmacodinámicos, tenemos la taquifilaxia. La taquifilaxia viene siendo una disminución brusca o en la cual se va disminuyendo el efecto farmacológico. Ya tenemos también la tolerancia, que esta es una disminución gradual en la cual pues el fármaco, al ser administrado de forma continua, el paciente ya puede producir una resistencia a esta, por lo cual pues los efectos o los receptores que tenía este paciente no van a ser los mismos, es decir, de que el efecto no va a ser el mismo ya de que el paciente ya produjo una tolerancia a este, es decir, de que ya no le va a hacer ningún efecto. Ya tenemos también pues la selectividad farmacológica. Está bien de la selectividad del fármaco para unirse a una forma preferente de una estructura biológica donde va a realizar su acción, en el cual pues tenemos diferentes fármacos los cuales, digamos, si ellos necesitan degradarse ya sea por medio del pH. Bueno, continuando, pues vamos a hablar del sinergismo. Bueno, en el sinergismo es cuando pues es el efecto en el cual un fármaco, ya sea administrado con otro fármaco, poseen o resultan siendo más potentes, igual o mayor a lo que suman estos de una forma individual. Y pues ya entrando, ya para ir finalizando, tenemos las interacciones medicamentosas. Estas interacciones medicamentosas ya pueden ser fármaco-fármaco o pueden ser fármaco-alimento. Pueden llegar a producir acciones ya sean positivas o negativas, las cuales pueden ser adversas o tóxicas para el paciente, lo cual pues se va a ver muy mal y muy influenciado eso. Bueno, ya algunas de las interacciones en las cuales pues yo tomé la decisión y miré más prudente pues fueron el fármaco-fármaco, las cuales pues viene siendo la atorvastatina con la warfarina. Como descripción pues tenemos que la atorvastatina hace que el metabolismo de la warfarina sea disminuido cuando se toma o combina con atorvastatina, lo cual pues lo que hace es que la atorvastatina es un inhibidor del citorromo-3A4, esto atenuando pues su metabolismo, volviéndose el antagonista pues de la vitamina K y pues de los sustratos del citorromo-3A4, lo cual puede hacer de que la warfarina no pueda ser metabolizada y provoque un aumento de las concentraciones plasmáticas de estos, produciendo diferentes reacciones adversas. También pues tenemos un ejemplo del ácido acetilsalicílico con la warfarina, en el cual pues el ácido acetilsalicílico puede llegar a aumentar la actividad anticoagulante de la warfarina, lo cual pues se puede decir de que la coadministración de estos fármacos puede llegar a potenciar los efectos anticoagulantes de la warfarina debido pues a acciones farmacológicas aditivas, lo cual puede llegar a producir diferentes episodios hemorrágicos, en ocasiones puede producir episodios graves y mortales de hemorragia, y por lo cual no se recomendaba hacer la interacción de estos mismos fármacos. Ya tenemos ahora unas interacciones más, interacción fármaco-alimento, en el cual pues la interacción del fármaco-alimento, digamos, en el caso de la warfarina, se debe evitar los productos que tengan pomelo, es decir, la toronja, debido pues a que estos pueden interferir en el metabolismo de la warfarina y aumentar el INR de estos, es decir, el tiempo de la coagulación de la sangre, aumentando pues el riesgo de hemorragia. También tenemos otro fármaco alimento que vendría siendo el enalapril con el potasio. Al consumir el enalapril con productos de potasio va a causar de que la exposición a estos causa una hiperpotasemia, lo cual va a hacer de que los niveles de potasio sean aún más altos, causando pues una contraproducencia de estas reacciones que pueda producir el fármaco. También tenemos el ácido acetilsalicílico, el cual si lo consumimos por medio con alcohol puede llegar a producir un alto riesgo de hemorragias gastrointestinales,
Y ya, digamos, una recomendación con el ácido acetil salicílico es de que este debe tomarse después de las comidas, debido pues a que el tomarse después de las comidas el fármaco va a ser mucho menos irritante a nivel gastrointestinal. Y ya para acabar, pues tenemos la atorvastatina, la cual pues esta se debe evitar el consumo con el pomelo, o sea, con las toronjas también, debido pues a que aumentan el riesgo de efectos adversos tales como las miopatías y la radiomielidosis. Bueno, ya para estar finalizando, la verdad pues los temas de la farmacocinética, los diferentes conceptos que se han ido hablando y las interacciones se deben tener muy en cuenta debido pues a que las alteraciones que pueda sufrir un paciente al consumir algún alimento con una arroga o ambas arrogas a la vez o por periodos de tiempos diferentes, debemos conocer muy bien esto, ya pues de que a la recomendación de nuestros pacientes debemos tener en cuenta sus dietas, debemos tener en cuenta sus estilos de vida y pues también la forma de cómo metabolizan, cómo absorben, distribuyen y eliminan los fármacos, debido pues a que asimismo vamos a poder ver cómo vamos a poder tratar a nuestros pacientes a medida terapéutica, debido pues a que no vamos a estar solo una vez con nuestro paciente, es frecuentemente en el cual nuestro paciente puede llegar con diferentes patologías, con diferentes casos o con otras personas, las cuales pues debemos también estudiar muy bien cómo es su farmacocinética y su farmacodinámica, en el cual pues se le agradece mucho al profesor por darnos esta oportunidad y le deseamos una muy buena noche, que esté muy bien, Dios lo bendiga, profe, hasta luego.